este capítulo 8 de San Marcos, en el versículo 27 al 35, nos va a referir el Evangelio un suceso real. No es una metáfora, no es una parábola, y además al mismo tiempo algo duro, porque nos vamos a ver al Señor contra lo que se imaginan algunas personas, siempre así como muy dulzón. Aquí el Señor, precisamente porque es humilde y ama la verdad, aquí se va a poner muy serio, y además no con una persona, podemos decir, que le ataca a un hereje, no, con San Pedro. El Señor está contando algo que a nosotros se nos olvida, que es que para alcanzar el cielo hemos de conseguir ir por el camino de la verdad, que a veces ese camino es duro, porque hay que ser rectos, porque hay que ser honrados, porque hay que decir siempre la verdad, porque hay que vivir los 10 mandamientos. Y a veces cuando nos cuesta, en lugar de esforzarnos o confesarnos si no lo hemos hecho bien, tratamos de excusarnos, entonces la vida se va complicando. Y a veces nos enfadamos contra alguien que dice, eso está mal lo que has hecho. Por eso a veces uno no va mucho a misa y estas cosas, o no habla con el sacerdote porque le va a decir, o no se confiesa, pues eso que haces está mal, tienes que cambiar. Y eso nos molesta. El caso es que el Señor está con los discípulos y les está contando que lo necesario para alcanzar el cielo es precisamente, primero hay que pasar, Él va a pasar por la pasión, la llamada pasión del Señor, la traición de Judas, cosas todo terribles, ¿no? El juicio inicuo, la flagelación, la coronación de espinas, las burlas, los escupiñazos, hasta que al final lo clavan en la cruz. Entonces aquellos lo están oyendo los discípulos que dicen, bueno, pero esto no coincide con la sociedad de bienestar que nos explican los políticos o aquellos que, bueno, ellos tienen esa obligación probablemente de procurar que la gente esté bien y que lo pase bien, etc. Pero dentro de ese pasarlo bien en las cosas legítimas, lícitas, estupendas, y que Dios también nos la ha dado la creación para que la gocemos y disfrutemos, pero no podemos olvidar que como Él está explicando a los discípulos, hay que pasar por la pasión, por la muerte y resurrección y después la ascensión a los cielos, pero hay que pasar también, que hay que aceptar y admitir las cosas que son dolorosas se dice a veces resignación cristiana, yo diría con alegría cristiana, porque los sufrimientos ofrecidos a Dios, eso repercute en mi propio bien, en el de mi familia, en el de la sociedad. Pero vayamos a la conversación del Señor con Pedro, que es aquí de lo que se trata, o el Evangelio de que hoy, el punto central. Porque el Señor ha explicado todo esto, que más o menos yo he dicho, obviamente ni comparación con lo que dijo el Señor, pero sustancialmente sí, el que hay que sufrir, hay que llevar eso con alegría, sacar la familia adelante y todas estas cosas, ese empeño por ser bueno, eso es duro. Empeño por ser bueno todos los días, un ratito no, pero todos los días. Entonces, Pedro lo coge y dice el Evangelio y lo reprendió. Pedro al Señor lo reprende porque está diciendo que él va a ser juzgado, va a ser condenado injustamente, y entonces Pedro, que todos conocemos cómo es ese carácter de Pedro, va y dice que eso ni se te ocurra, aquí estoy yo para defenderte, ya verás tú cómo esto no va a pasar porque yo te defenderé, esto no lo quiera Dios. Y entonces el Señor, fíjate qué reacción, le va a decir unas cosas durísimas. Te voy a decir lo que dice, es rechazado, apártate de mí, le dice, lo rechaza, después de que el otro lo está diciendo como, oye, no sufras, no, yo te ayudaré, rechaza, apártate de mí, luego dice, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Dice tres cosas, lo rechaza, le llama Satanás a Pedro, no te lo pierdas, y dice que no piensas como Dios, tú que eres el Papa, ¿no? No piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. Esto si no hubiera salido en el Evangelio, nada, pero que haya salido, que lo haya contado, nos está diciendo una cosa muy fuerte el Evangelio. El Evangelio, Jesucristo, todo esto es verdad. No puede ser que esto no lo escribas, que aquí Jesucristo peleándose con Pedro, esto no lo pongas, ¿no? Esto en una sociedad de bienestar y de que todo concordia y de himnos litúrgicos. Mira, si tú estás haciendo algo que va contra la ley de Dios,
iba a decir yo, ¿no? El Señor dice, te diré yo en su nombre, apártate, Satanás, eres eso, un demonio, y además no hablas como debería hablar Dios, sino que estás hablando según tus caprichos, tus comodidades, las cosas que a ti te gustan, que dices que no es pecado, pero hombre, hay libertad, hay que estar abiertos, hay que ser una persona abierta. A veces esto pasa con la Iglesia, que se ha planteado en algunas ocasiones, esto te he dicho primero a nivel personal, pero luego también a nivel general de la Iglesia, ¿qué se trata? De que la Iglesia se adapte a los tiempos. Hombre, hasta ahora esto estaba así, pero yo creo que tampoco pasa nada, porque que esto lo diga yo, que soy un hombre de Iglesia, un sacerdote, o ha de ser la Iglesia, Jesucristo, diciendo, esto que estáis aquí diciendo, esto no es de Dios. No estás predicando como Dios quiere, sino que estás predicando según los hombres. No te lo dice mi Padre Dios, sino te lo dice el hombre. Lo que llevamos dentro de que, hombre, a mí me gustaría que esto no fuera pecado, a mí me gustaría que la gula sea pecado. Hombre, realmente, hombre, es que me gustan mucho las cosas y a veces sí, bueno, me paso, eso es relativo. Bueno, cuidado, he puesto el ejemplo de la gula, pon el ejemplo que tú quieras, apártate de mí, Satanás. Aquí el Señor no se va con contemplaciones. Apártate de mí, Satanás. Eso que estás diciendo no te lo dice Dios, te lo dice, hablas como los hombres. Los hombres que queremos adaptar las leyes de Dios. No, si yo no soy malo, si yo en realidad, sí, bueno, es que se rompió el amor y ahora sí, claro, hay que rehacer la vida, sí, estoy con otra persona ahora, pero claro, esto no te lo dice Dios. Vamos a pedirle, aquí vamos a decírselo a San Pedro, vamos a correr a acudir a San Pedro, que se le quedaría muy bien en la cabeza esto, y desde luego ya no sale después en el Evangelio nada que sea parecido, nada que sea parecido. San Pedro, ayúdanos, le podemos pedir a hacer siempre lo que es la voluntad de Dios, los 10 mandamientos, y hablar y pensar sobre todo como pensaría, como quiere Dios que pensemos, y que no tratemos de adaptar las cosas del mundo a las cosas de Dios. Había, y termino con esto, una frase que leí hace poco que decía, es mejor actuar como Dios quiere y que te juzgue el mundo, que vivir como el mundo quiere y al final el que te va a juzgar es Dios. Pero no quisiera que fuera una cosa así como de miedo, sino haz las cosas por amor a Dios, acércate a Dios, piensa como Dios quiere y que conseguirás tener esa felicidad relativa aquí en la tierra.